¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Latinoamérica y el conflicto en Gaza con otro notable invitado, Eric Rodríguez Velázquez, maestro en estudios latinoamericanos de la UNAM, directamente desde Ciudad de México. Eric Rodríguez Velázquez, una cálida bienvenida al programa. Encantado, Jorge, un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro. Eric, llevamos más de 4 meses de esta invasión de Israel a Palestina. En Egipto, en el Cairo, hay negociaciones para un eventual punto final a este conflicto. ¿Cómo ves esto? ¿Cuánto más tendremos por delante? ¿Qué posibilidades ves que esto termine? ¿Cuándo y cómo? Estamos presenciando principalmente por redes sociales una segunda Nakba, es decir, una segunda gran catástrofe. Lo estamos viendo gracias a los pocos periodistas que todavía permanecen en Gaza y a los palestinos que con los medios que tienen continúan compartiendo imágenes de la devastación que lleva provocando la cúpula sionista por más de 4 meses. Para responder esa pregunta tenemos que hablar de que esta segunda Nakba es incluso más mortífera y despiadada que la primera. Los invasores europeos, polacos, eslavos y germánicos de religión judía que invadieron Palestina en 1948 exterminaron a más de 15.000 palestinos, expulsaron a casi 1 millón más y desaparecieron a cerca de 500 aldeas, las cuales redujeron a polvo. Frente a esto, el Ministerio de Salud de Gaza señaló hace poco que han sido asesinados alrededor de 28.100 personas en esta nueva Nakba, en su mayoría mujeres y niños en el territorio gazatí, desde que inició esta nueva ofensiva el 7 de octubre. Yo creo que podemos redondear esta cifra fácilmente a 30.000 palestinos. ¿Por qué? Porque además hay que contar el número indeterminado de palestinos bajo los escombros de Gaza, muchos que han permanecido bajo sus casas destrozadas desde el 7 de octubre, que han sido destruidas, sobre todo en su parte norte en más de un 80% al día de hoy, y que muy probablemente estén muertos para este momento. Además, hay que contar los heridos, cuya cifra asciende a más de 60.000, y los detenidos, que es una cifra que no se suele hablar demasiado, y que sin embargo la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a Prisioneros con sede en Ramallah indicaron que alrededor de 11.000 palestinos han sido detenidos por las fuerzas de ocupación israelíes durante el año 2023, pero que la mitad de los cuales fueron detenidos después del 7 de octubre. Es decir, la cifra definitiva de víctimas, desplazados y detenidos palestinos es escalofriante y todavía no toca sus bordes. ¿Por qué? Porque Israel se sabe impune. Israel no va a parar por su propia cuenta. Se sabe perfectamente cobijado por las potencias occidentales y principalmente por su mecenas, Estados Unidos. Recordemos que Israel, más que un proyecto judío, ha sido un proyecto colonial europeo para salvaguardar los recursos de la región, a la par de fungir como un laboratorio de guerra. Esa es la principal función de la cúpula sionista en Palestina. El sionismo en ese sentido es uno de los últimos reductos de la ideología colonial europea del siglo XIX y gran aprendiz del expansionismo estadounidense. Esto hace que a la fecha estemos hablando de que la maquinaria de guerra no se detiene. Quisiéramos ya ver un borde a esta violencia, pero por el contrario, cada día se agrava más la asfixia del pueblo palestino. Cada día se abren más frentes de batalla y la postura israelí se vuelve más cínica y más descarada. Y entonces te repito la pregunta, Eric, y es, ¿cómo ves que puede ser el próximo paso en el sentido de si puede avanzar alguna negociación de paz? No sé si la palabra es paz. Sí, la situación ahora es muy, muy delicada. ¿Por qué? Porque estamos ante unos hechos recientes que continúan esta ola de violencia y tiene que ver con que en las últimas horas del domingo 11 y las primeras del 12, Israel bombardeó el último lugar seguro de Gaza, Rafah. Rafah es una ciudad que está cerca, justo de la frontera con Egipto. Israel había declarado que Rafah era un lugar seguro para los desplazados. Hablamos de al menos 50 ataques aéreos en donde aproximadamente 100 personas fueron asesinadas, de las cuales ninguna ha sido confirmada combatiente de Hamas. Entonces la situación es muy delicada. Más bien, las tensiones están todavía más agudas. Es probable que Egipto reconsidere su paz con Israel porque teme la venida de muchos miles de refugiados más a la frontera con Rafah.
porque recordemos que está en la frontera con Egipto. Y esto ocurría mientras, estos bombardeos ocurrían mientras gran parte de Occidente veía el espectáculo del Super Bowl, con música, baile, show, lo que corrobora que la potencia sionista aprovecha estos momentos en que grandes cantidades de personas están distraídas, como vimos que hicieron mediante los bombardeos durante las celebraciones de Navidad o las acciones que realizaron durante la pandemia de COVID, en donde no solamente Israel se negó a la vacuna de los palestinos, sino que destruyó los centros de salud palestinos y aprovechó para seguir robando tierras palestinas en Cisjordania. Es decir, el panorama es desolador. Yo no veo que haya una solución a corto plazo. Yo creo que Israel poco a poco va a seguir aislándose, pero esto tiene el largo rato para desarrollarse todavía. Ahora, a nivel de discurso, a nivel de retórica, hemos visto que más de 100, estamos hablando de mínimo 120 periodistas, como no dejan entrar a periodistas occidentales, todos los que pueden reportar adentro de Gaza son precisamente palestinos, y todo aquel que reporta la verdad es atacado. Tanto es así que tú viste que en días recientes lo último es 2 periodistas de Al Jazeera, que son por lo menos 5, ya van, atacados a nivel de que uno tuvieron que amputarle una pierna y los dos están seriamente heridos con metralla a diestra y siniestra. El discurso, todo esto para decirte que el discurso sigue siendo que Israel es la víctima, que Israel se defiende, que Israel en realidad es víctima de Hamas, la llama una acción terrorista. Todos los días en los medios occidentales te sale algún video de algún túnel y en realidad ellos todo lo que quieren hacer es terminar con la amenaza del terrorismo y definitivamente barrer con ese capítulo de estas acciones terroristas. Ese discurso, ¿cómo lo ves que ha evolucionado, entre comillas, evolucionado en el mundo occidental? Occidente sigue comprando que después de 30.000 personas muertas por estos ataques, ya sea bombardeos, ya sea directamente a poca distancia, la mayoría niños y mujeres siguen siendo las víctimas. ¿Cómo lo manejas tú y cómo has visto que ha evolucionado esa percepción de Occidente, en los medios occidentales, respecto a presentar lo que está sucediendo, que Sudáfrica dice esto es un genocidio? Así es. Efectivamente, la percepción del genocidio en Gaza ha evolucionado de forma no favorable para Israel. La narrativa en este sentido de Israel está por los suelos, está acabada. Esto se puede apreciar continuamente en la necesidad de estar comprando más y más propaganda en los medios de información. Incluso yo quisiera resaltar la transmisión dada en tiempos del Super Bowl, donde Israel compró tiempo por 7.2 millones de dólares para anunciar su narrativa y seguir insistiendo en que todo se trata de una guerra contra Hamas. Esta narrativa de que todo es Hamas y de emprender un genocidio en contra de la población gazatí es lo que verdaderamente está poniendo en riesgo a la propia sociedad israelí. No nada más es una campaña de desinformación, y ya no digamos porque expone, como lo ha hecho durante décadas, a su propia población ante las respuestas de la resistencia palestina, sino que sus propios bombardeos son una amenaza directa con sus propios rehenes, los cuales han sido asesinados por los mismos bombardeos masivos que no han discriminado si el blanco son mujeres, son niños, escuelas u hospitales. Tal como vimos el 7 de octubre, son las decisiones genocidas de la cúpula sionista la principal amenaza para la seguridad de la población israelí, y por supuesto que esta campaña mediática es un enclave fundamental para sostener esta narrativa. Pero yo reafirmo que la narrativa israelí está en crisis. Se puede ver también en que hace poco el Parlamento de Israel está por aprobar un proyecto de ley que castiga con hasta 5 años de prisión la negación o la minimización de la narrativa israelí a partir del 7 de octubre. Es decir, Israel, como bien admitido, en palabras del propio Neftali Bennett, tiene una percepción que no le favorece. Y si podemos desengranar un poco más en cómo ha evolucionado esta narrativa israelí, yo me detendría un poco más en los términos que han usado recientemente.
Se habla mucho del término evacuación, sobre todo recientemente en los ataques que estamos presenciando en Rafah. Israel y sus medios propagandísticos usan decenas de eufemismos. El supuesto plan de evacuación de Israel es uno de ellos. Tenemos que ser muy puntuales en esto. No es una evacuación, es una expulsión, es un despojo de tierra, es un desplazamiento forzado. Israel dice que es un intento de salvar la vida de las personas palestinas. Sin embargo, esto no es sino una estrategia discursiva para hacer ver que si los palestinos se niegan a ser expulsados y mueren, ellos son los responsables de su propia muerte. Y esto es una medida cínica. Sobre todo porque estamos viendo a gente que está viviendo ya no en tiendas de campaña, estamos viendo a gente viviendo tras tiendas de plástico, tras pedazos de plástico. Entonces, Israel ha convertido a las ciudades gazatíes en campos de exterminio. Ya había convertido a las ciudades en campos de refugiados, ahora son campos de exterminio. Y en este momento no hay lugar seguro. Entonces, no hay narrativa que pueda sostener estos hechos. Eric, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Eric Rodríguez Velázquez directamente desde Ciudad de México sobre justamente la invasión de Israel a Palestina. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Eric Rodríguez Velázquez directamente desde Ciudad de México. Eric, maestro en estudios latinoamericanos de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Eric, también cuando tú vives adentro de Estados Unidos, escuchas justamente el discurso, ¿no?, que Israel se defiende del terrorismo. Y vimos en días recientes también que luego de tires y aflojes, otra vez se votó más de 60.000 millones de dólares para una ayuda a Israel, a Taiwán y también a Ucrania. Y al mismo tiempo estamos escuchando al presidente Biden diciendo, en términos muy simples, se les ha ido la mano a Israel con el tema de Rafah, se les ha ido la mano con esta amenaza de una ofensiva terrestre justamente en Rafah, y la ayuda de armas sigue y sigue y sigue. Entonces, ¿cómo lees tú ese doble discurso que por un lado se les ha ido la mano y lo denuncian y por el otro le siguen dando dinero y le siguen dando armas? Sí, la campaña genocida de Israel en Gaza es de tal magnitud que, como tú dices, Jorge, ha llegado a ruborizar al mismo imperio. Incluso Estados Unidos ha admitido que se le ha ido de las manos a su prefecto colonial en Medio Oriente. Pero la realidad es que desde 1948 Estados Unidos ha armado hasta los dientes a los grupos fanáticos sionistas que habitan los territorios ocupados de Palestina. Cientos de miles de invasores tienen ciudadanía estadounidense. Por eso yo creo que Biden tuvo en uno de sus más recientes lapsus, cuando daba una conferencia de prensa con el rey Hachemita de Jordania, que admitió que la campaña en Rafah era de su autoría, es decir, nuestra campaña militar, y luego reculó y dijo, no, no es la campaña de Estados Unidos, es la de Israel. Pero tuvo ese lapsus. ¿Por qué? Porque en efecto ha sido armado el sionismo por las donaciones que anualmente le proporciona Estados Unidos. ¿Y por qué son tan hermanados Israel y Estados Unidos? Porque la historia del proyecto sionista israelí es una calca del expansionismo decimonónico estadounidense. Estamos hablando de dos proyectos invasores, de supremacistas fanáticos, eurodescendientes, de exterminio y robo de tierras. Así como Estados Unidos logró expandirse no solamente en lo que ahora es su territorio, sino en América Latina, de la misma forma Israel ha aprendido las mismas técnicas de expansión que le ha proporcionado su maestro en este sentido. Y vemos que Estados Unidos no detiene, tampoco la Unión Europea detiene las donaciones de armamento a Israel.
lo cual nos habla no de una valentía del ejército de Israel, sino a la hora que vemos que se está usando armamento de millones de dólares, tanques y misiles de media tonelada para masacrar niños. Esto nos hace no reconocer su heroísmo, sino una profunda cobardía de estar masacrando a una población que ya vivía sitiada, que ya vivía en condiciones altamente precarias. Entonces, yo reafirmo ante esta pregunta que Israel es el laboratorio de guerra de Occidente. Es es un enclave específico en Medio Oriente para desarrollar armamento, para probar armamento contra la población palestina. Como tú dices, se ha aprobado este nuevo presupuesto que incluye también financiamiento a Ucrania y a Taiwán, y que no se distingue mucho esta política de Biden a diferencia de lo que ha hecho Trump. Trump en 2018 ya también había cortado la financiación a la UNRWA, por ejemplo. Incluso fue Trump quien reconoció a Jerusalén como capital de Israel. Es decir, en este momento Estados Unidos podría utilizar su veto para proteger a Israel, sobre todo a través de las acusaciones de Sudáfrica. Sin embargo, vetar un fallo en la Corte Internacional de Justicia provocaría varios escenarios más complicados para Estados Unidos, sobre todo en tiempos electorales y que podría dañar las relaciones estratégicas de Estados Unidos. Es decir, en el discurso, Estados Unidos podría matizar por intereses electorales, pero de acuerdo a las funciones de Israel, no creo que esto pase. Justamente tú hablabas de Sudáfrica. ¿Podría llegar a evolucionar, digamos, el pedido de, o la presentación del caso de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia que denuncia un genocidio entonces por parte del ejército de Israel, o esto va a quedar en papel mojado? Bueno, mira, Israel no ha cumplido con 26 resoluciones de la ONU. De la misma forma que Estados Unidos no cumple las resoluciones de la ONU que le ha impuesto, por ejemplo, por su bloqueo criminal a la isla de Cuba. Eh, Repito, Israel se sabe impune. En este sentido, la sentencia de la Corte está cercana a ser ingenua. ¿Por qué? Porque si bien la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo tribunal de la ONU, ha declarado que es verosímil que Israel esté cometiendo genocidio en Gaza y que las medidas provisionales no solo son jurídicamente vinculantes, sino que también tienen una fuerte dimensión simbólica, es responsabilidad de los estados aplicar las decisiones del tribunal. Es decir, la Corte Internacional de Justicia no dispone de medios coercitivos suficientes para hacer cumplir sus veredictos. Solo queda un mecanismo de ejecución si un país rechaza un veredicto, es decir, pedir al Consejo de Seguridad que apruebe una resolución. Pero como te platico, es probable que Estados Unidos o que algún aliado, en este caso las potencias occidentales, apliquen este veto en el Consejo de Seguridad. Y es importante detenerse e insistir en este fallo de la Corte Internacional de Justicia, porque estas sentencias no deberían ser solo contra Israel, sino efectivamente también contra sus mecenas occidentales. Se debe pedir a los relatores de las Naciones Unidas y al fiscal de la Corte Penal Internacional que se investiguen estas violaciones ampliamente documentadas desde que Israel inició su guerra genocida en Gaza, que pongan fin a la política de impunidad de la cual goza Israel y se aseguren de que los autores por violaciones de derechos humanos rindan cuentas. Y por supuesto que las víctimas, los sobrevivientes, reciban una indemnización. Hemos visto también que en días recientes un líder de Hezbollah en el Líbano ha sido muerto, ha sido objeto de un ataque israelí. ¿Podría extenderse esto o ya se ha extendido? Porque para muchos analistas a toda costa lo que se quiere es arrastrar a Irán en este conflicto. ¿Cómo lo ves tú? Sí, eso de entrar a Irán ya sería otro escenario todavía más complicado y que pondría más en riesgo no solo a los palestinos, sino a una mayoría de la gente que actualmente habita Medio Oriente. Y yo creo que el conflicto en efecto ha escalado. Ya no está en el riesgo de que esto se expanda, ya se expandió. Cada vez son más los países implicados. La guerra ya es regional.
vemos cómo países como Yemen, en efecto como Líbano, como Siria, Irán, Jordania, están siendo arrastrados hasta un escenario de confrontación directa con la cúpula de guerra sionista. Es decir, los frentes se siguen abriendo, sobre todo después de los acuerdos de transferencia de armamento militar por parte de la Unión Europea. En efecto, Israel ya anteriormente ha invadido el sur del Líbano con la misma excusa de atacar células terroristas, en este caso de Hezbollah. También ha invadido partes de los altos del Golán en Siria. Tenemos que recordar que Israel incluso ya invadió en los 70s la península del Sinaí, una región en donde yo pondría ahorita la mirada, sobre todo tras los ataques en Rafah. ¿Por qué? Porque Egipto amenazó con suspender su tratado de paz con Israel si las fuerzas de Tel Aviv entran por vía terrestre a Rafah. Estas amenazas de suspender los acuerdos de Camp David, los cuales son la piedra angular de la estabilidad regional por casi medio siglo, y los cuales surgen después de que el primer ministro israelí Netanyahu indicó que en efecto quiere enviar tropas a Rafah, sería un escenario que acabaría con más vidas y acabaría por expandir mucho más el caos en la región. Porque, como te menciono, Israel ya ha emprendido guerra con Líbano, con Siria y con Egipto. Tan solo con Egipto ya habían librado 5 guerras antes de firmar estos acuerdos de Camp David. Y estos acuerdos son muy específicos en cómo se deben desplegar tropas de uno y otro lado. Rafah, en este sentido, es una frontera fortificada con Gaza. Israel puede perfectamente decir que con el pretexto de acabar con Hamas debe entrar a esta frontera. Egipto ha dicho que tiene el panorama bajo control, pero ante la oleada de inmigrantes es un verdadero riesgo que siga escalando la maquinaria de guerra en Medio Oriente. ¿Cómo estás leyendo tú cómo viene reaccionando América Latina, que no viene reaccionando como bloque, sino individualmente de manera diferente? ¿Cómo lo ves entonces ese abanico o ese panorama de diferentes posiciones? Ha habido posturas rescatables, por ejemplo, la postura de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, el gobierno de Bolivia, han tenido declaraciones que han llamado a los embajadores a rendir cuentas e incluso han amenazado con romper relaciones. Recientemente también México y Chile demandaron a Israel por los crímenes cometidos en Gaza, pero en efecto es todavía una política a cuentagotas para condenar el genocidio. Yo quisiera posturas más decididas de los países de América Latina, porque no es solamente, hay que recordar que esta nueva escala de violencia en Medio Oriente no es nada más contra los palestinos. Como un proyecto colonial, es contra todo pueblo que luche contra los intereses de Israel. Y en ese sentido también le compete a América Latina. América Latina también ha recibido el financiamiento de Israel y de armas para poder reprimir a a las propias poblaciones en América Latina, ya sea durante las dictaduras militares o durante las afrentas a las guerrillas centroamericanas. Es decir, América Latina también es un enclave específico para Israel, no solamente como venta de armas, sino también como recursos. Entonces, uno esperaría pronunciamientos más enérgicos. Particularmente como mexicano, me gustaría que el gobierno mexicano condene con mayor enjundia la campaña genocida en Gaza, pero lamentablemente esto es muy difícil por los intereses económicos que están actualmente vigentes y que tienen mucho capital israelí en la región. Y particularmente en tu país, en México, elecciones en la primera semana de junio de este año. ¿Este tema de Israel podría tener algún protagonismo, algún impacto en el electorado o en la manera que se presentan las dos candidatas como opciones de voto?
A nivel institucional, yo creo que no va a ser un tema que va a estar en la agenda en las próximas elecciones. El tema se toca con pinzas. Se menciona que la candidata oficialista Claudia Sheinbaum tiene ascendencia judía. Sin embargo, sus declaraciones son muy pocas. No tenemos una noción exacta de cuál es su postura en Medio Oriente. Algunos dicen que efectivamente no comparte los ideales sionistas, pero no ha sido una crítica férrea del régimen sionista. Aquí en México el tema de la guerra en Gaza se ha tratado poco en los medios, precisamente por estos intereses que te digo. Lo que sí es que la sociedad organizada en México cada vez está emprendiendo más boicot, más desinversión, más castigo a las empresas que están apoyando aquí al régimen israelí. Y yo creo que esa es una de las esperanzas que podemos prever tanto en México como en América Latina. Debemos hacer que sea políticamente suicida para los políticos apoyar a Israel y su genocidio. Necesitamos que sea un desastre financiero para las empresas tener vínculos con Israel, que sea socialmente inaceptable. Yo creo que ahí es donde sí puede haber una presión por parte de la ciudadanía mexicana y latinoamericana contra el genocidio en Israel, pero institucionalmente lo veo muy difícil. Eric Rodríguez Velázquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, Jorge, encantado.